Apreciados estudiantes, sean bienvenidos. Nos ubicamos en la semana número 3. Bueno, conforme la planificación prevista, será un abordaje de lo que es la naturaleza de la auditoría financiera, cuáles son las principales características, así como también la finalidad de la misma, los objetivos específicos dentro de lo que maneja la labor como auditor, cuáles son los beneficiarios que están establecidos dentro de lo que es la auditoría financiera y brevemente se hará un enlace a lo que es el proceso de ejecución y la metodología del caso. Los objetivos que se pretende alcanzar conforme a la contemplación señalada de los temas dados es comprender la naturaleza de la auditoría financiera, identificar sus principales características y reconocer lo que es la finalidad de la auditoría financiera. Bueno, es necesario hacer un señalamiento de aquellos conceptos o términos que justamente nos enlazan al desarrollo de las temáticas dadas como bases o como fundamentos dentro de la concepción o la conceptualización previa. Bueno, en sí, ¿qué es la auditoría financiera? La auditoría es un proceso de revisión, es un proceso en donde se hace un examen, una evaluación, a fin de determinar si los estados financieros cumplen con la razonabilidad en el hecho de haber presentado sus cifras. Se decía y se manifestaba de que la razonabilidad justamente tiene que ver con la identificación conjunta de los estados financieros. En este sentido, al hablar de estados financieros, prácticamente asociamos la parte del manejo, preparación, presentación de la información, tanto económica como financiera. Elementalmente, toda empresa maneja dos estados financieros, el estado de situación financiera, así como también el estado de resultados integral. Si bien, dependiendo del alcance de los objetivos de la auditoría, tenemos algunos tipos de auditoría. Y en este contexto vamos a identificar auditorías para la revisión de la parte administrativa, que es la auditoría de gestión, la auditoría administrativa, para el tema de control interno, la auditoría de control interno, las disposiciones tanto legales, regulatorias del caso, la auditoría de cumplimiento, la auditoría digital para el contexto de los sistemas informáticos o los software, los sistemas ERP que manejan, así como también sistemas contables que hoy en día, dentro de la dinamización tecnológica, indispensablemente deben mantener, deben sostener sus procesos a través de un sistema automatizado. Bueno, dentro de la óptica de un informe de auditoría, que es justamente el producto final que deviene la auditoría, es justamente la presentación de un informe. Dicho informe tiene un elemento clave que es justamente el párrafo de opinión o de criterio profesional. Justamente este informe es un instrumento técnico que le da mayor credibilidad, confianza, transparencia en los procesos de auditoría. Bueno, dentro de la óptica de la auditoría financiera vamos a ver lo que es la naturaleza de la auditoría financiera. Prácticamente si asociamos auditoría financiera directamente tenemos que vincular con los estados financieros, es decir, con los informes tanto económicos como financieros que presenta una entidad o un establecimiento. Pero ¿para qué se hace justamente esto? El plus que le genera, que le presenta, que le provisiona la auditoría financiera a través del informe de auditoría es justamente emitir un criterio profesional u opinión debidamente fundamentado en las evidencias, es decir, los papeles de trabajo que justamente determinan esos resultados. Pero para ello, la auditoría financiera no es un tema de que el auditor de forma abierta o libremente puede ejercer su labor o su trabajo. Necesariamente tiene que encajar su labor o su trabajo en función de lo que es justamente un marco normativo. Y ahí viene la razón de la materia que inclusive en el semestre previo debieron haber revisado introducción a la auditoría, fundamentos, y ahí vemos toda la base legal, los aspectos normativos. Y en ese sentido citamos lo que es las normas internacionales de auditoría. Estas normas están prácticamente seccionadas, o sea, se dividen en dos partes. Aquellas normas relacionadas con el trabajo técnico que tiene que ejercer el auditor, así como también normas asociadas o relacionadas con el auditor, con la persona que va a ejercer la labor o el trabajo.
Debe encuadrarse todo el trabajo del auditor y de la labor de auditoría en sí, a fin de cumplir con premisas, con preceptos legales, así como también garantizar el tema de la transparencia, la estandarización, la uniformidad en la aplicabilidad de criterios, de procedimientos, de técnicas que son indispensables en la labor o el trabajo del caso. ¿Cuál es el rol del auditor independiente? Y esto es uno de las premisas o requisitos que debe prevalecer, que debe cuidar y que debe primar dentro de lo que es el profesional como auditor. Es justamente la independencia. La independencia significa y se entiende que es aquella persona que nada ejerce en función del vínculo de preparación de la información financiera, es decir, el contador, quien fue el responsable de presentar, de preparar la información financiera, no puede ser a la vez la persona que vaya a examinar los estados financieros. En otras palabras, no puede ser juez y parte a la vez. Entonces, al hablar de independencia es justamente eso. Así como también estar libre de un sesgo, es decir, actuar de forma íntegra, no dejarse influenciar o, en este caso, por tentaciones de terceras personas para cambiar la objetividad, la realidad de una entidad. ¿Cuáles son las características principales que tiene la auditoría? Si bien la auditoría está señalada dentro de lo que es clave e identificable con la misma, es la objetividad e imparcialidad. Prácticamente todo el proceso tiene que ser transparente, de tal forma, de tal manera que el auditor, a través del informe, certifique justamente y dé crédito, fe, legalidad, veracidad de que todo lo que está señalado en dicho informe está sustentado con los papeles de trabajo. Hay papeles de trabajo que son preparados por el auditor, así como también aquellos papeles de trabajo que indispensablemente tiene que provisionarle o presentarle la empresa en el momento que lo requiere. Hablamos de sistematicidad y planeación. Prácticamente la auditoría tiene eslabones, tiene etapas por las cuales tiene que atravesar, partiendo desde lo que es la planificación. ¿Qué implica el tema de la planificación? La planificación es un primer momento que prácticamente el auditor lo que hace es establecer una aproximación desde lo que es la planificación preliminar o conocimiento del negocio a fin de procurar obtener toda la información, la documentación posible en relación a los aspectos administrativos, operativos, financieros, dentro de lo que es los aspectos filosóficos, misión, visión, objetivos, políticas, estrategias, de la estructura del sistema de información, los canales de comunicación, la base legal en función de aspectos normativos, tanto internos como a la vez también dentro de la óptica de los órganos de regulación y control. Bueno, las características que también son atribuibles a la auditoría es justamente la evidencia verificable. Es decir, hace un instante señalaba y decía, en el informe de auditoría se fundamenta y se sustenta uno de los aspectos claves, que es el párrafo del criterio de opinión técnica o profesional del auditor, que debe estar el mismo avalizado. Como auditor no puedo hacer una aseveración en función de, por ejemplo, probablemente, al parecer, quizás, de pronto, tengo que ser contundente, es decir, o sí o no. Y si digo sí existen inconsistencias, lógicamente que tengo que tener el respaldo a través de los papeles de trabajo para poder verificar que lo que se está manifestando, se está sustentando en dicho informe, justamente identifica el documento que avaliza, que respalda este hecho. Bueno, dentro de las características principales de la auditoría por el tema de uniformidad, estandarización de criterios, de técnicas, de ciertos aspectos claves que se desarrollan en la auditoría, es necesario que se ajuste a un marco normativo. Y hoy en día tenemos las normas internacionales, así como para la parte de la preparación técnica de los estados financieros, existen normas internacionales como las normas internacionales de información financiera, también en la óptica de la auditoría tenemos esa realidad, es decir, existen las normas internacionales de auditoría, las normas de auditoría generalmente aceptadas o conocidas como NAGA, NAGA por sus siglas,
Bueno, prácticamente estos estándares que son de un contexto globalizado, generalizado, macro, me permiten justamente determinar el accionar, es decir, cómo, cuándo, dónde, por qué se debe hacer cierto proceso, procedimiento en específico. Dentro de las características del informe de auditoría, es necesario señalar que si bien existe una estructura referencial, en algunos libros ustedes van a encontrar modelos, esquema del informe de auditoría financiera y van a poder evidenciar que no todos los informes, todos los esquemas comparten los mismos puntos. Existen estándares o aspectos que de cajón sí deben constar en el informe de auditoría. Las responsabilidades de las partes, el objetivo, el alcance, limitaciones, el párrafo de opinión, recomendaciones, conclusiones y recomendaciones. Pero existen otros elementos que pueden ser incorporados de acuerdo a la necesidad y de acuerdo también al criterio que sostenga en este caso quien prepara, que es el auditor. Entonces, bueno, la parte más clave que tiene el informe de auditoría, que en su momento lo vamos a revisar, es el párrafo de opinión, el tipo de opinión. Y bueno, dentro de esto, dependiendo de los resultados, podemos tener cuatro tipos de opinión. La opinión limpia o sin salvedades, la opinión con salvedades, la opinión negativa y lo que es la opinión de abstención. En su momento se hará una explicación pormenorizada y asociada con ejemplos prácticos. Dentro de lo que es la finalidad de la auditoría financiera, vamos a identificar que la misma persigue los siguientes fines. ¿Cuáles son los fines que persigue la auditoría financiera? En primera instancia se señala la imagen fiel del patrimonio. ¿Qué significa? Que a más de los estados financieros que son presentados, son preparados por la entidad o por el establecimiento, por efectos legales, por efectos tributarios, por el hecho de conocer cuál es la situación tanto económica como financiera para los diferentes usuarios que se manejen de dicha información. Tener un informe de auditoría genera o garantiza con mayor probabilidad y posibilidad una certificación de esa información financiera. No es lo mismo tener estados financieros que únicamente identifican la preparación por parte del responsable, que aquellos estados financieros que han sido revisados, han sido analizados, examinados, verificados y que existe un documento de por medio que certifique el grado de razonabilidad del caso. La seguridad y detección, prácticamente la orientación de una auditoría no es buscar problemas, buscar inconsistencias, buscar irregularidad, ¿sí? Pero a través de un informe de auditoría, yo puedo identificar cómo se está manejando la empresa, en qué aspectos denota atención o requiere atención para que la empresa justamente oriente los cambios, las medidas del caso y a la vez se alinee hacia los objetivos corporativos. Bueno, otro de los aspectos claves que se maneja en auditoría financiera y que en la fase de planificación específica se los revisará es justamente el control interno. ¿Y qué es el control interno? El control interno son procesos, medidas, prácticas que todos dentro de la organización lo ejercen de una u otra manera en el hecho de sus actividades cotidianas o diarias. Pero prácticamente si yo sostengo y digo que se manejan en sus actividades cotidianas, ya está establecido. Si, por ejemplo, se hace compras y adquisiciones, en el área de bodega existe un comprobante de ingreso de esas mercaderías o un documento en donde se evidencia que se generó el ingreso de esas mercaderías, se manejan las tarjetas Cardex, ¿sí? Y contablemente eso se ve reflejado por la factura de la compra que se hizo o se ejerció en la contabilización del caso, pero no es suficiente y ahí viene la razón de los mecanismos de control interno. No es suficiente. ¿Y eso qué implica? Que necesariamente deben existir procedimientos, medidas adyacentes que me permitan eh, garantizar un cumplimiento a cabalidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uno de los mecanismos de control interno en este caso sería la constatación física. Solo y únicamente a través de la constatación física yo puedo contrastar y puedo certificar que realmente lo que está registrado en libros coincide con lo que físicamente se tiene en el área de espacio, de almacenamiento o en bodegaje.
Bueno, dentro de los objetivos específicos del proceso del auditor, existencia y propiedad. Bueno, prácticamente el auditor va a certificar y va a corroborar que todos los comprobantes o documentos fuente que hayan sido manejados y que sustenten cada una de las operaciones y transacciones realmente cumplen, se cuentan, son legales, es decir, ahí existen las firmas de legibilidad, de responsabilidad de las partes. Realmente el activo es parte de la empresa. ¿Por qué? Porque está en nombre de la empresa, cuenta con el documento del caso. La integridad en el tema de las deudas, no solamente desde la óptica de activos, sino también desde la óptica de obligaciones. Sí, se hizo una concesión de un crédito, o se recibió un crédito y por tanto la empresa está justamente incurriendo en una obligación, en un compromiso cuyas cuotas están siendo pagaderas con una periodicidad X. Entonces, en ese sentido, sí vamos a señalar y vamos a identificar ello. ¿Cuáles son los beneficiarios de la información financiera? Los beneficiarios de la información financiera son prácticamente quienes en efecto ejercen el servicio de la auditoría. ¿A qué me refiero con ello? ¿Quién solicita, quién demanda el servicio de la auditoría conocido dentro de la labor o el trabajo del auditor como su cliente? Será en primera instancia la persona a quien se direccione, a quien se establezca justamente la remisión de dicho documento. Así como también a quien le interesa conocer y certificar que la información es verídica, es real, concuerda con lo que se están manejando en los libros contables con la realidad. A los inversionistas, a los accionistas. ¿Cuál es el interés que tiene un inversionista o un accionista? Es maximizar sus aportaciones. Es decir, si yo entrego $1,000, es que esos $1,000 tengan un rendimiento apropiado, acorde a la aportación o a la proporción de aportación. Organismos reguladores y autoridades fiscales. Toda actividad económica está sometida a una regulación y control, y para ello se establecen diferentes organismos competentes. La Superintendencia de Compañías, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, la Superintendencia de Bancos y Seguros, el Servicio de Rentas Internas, y hablamos en este caso, de recursos estatales, estamos asociando con la Contraloría General del Estado. Entonces, en esta línea vamos a identificar y ahí vamos a precisar que también son parte de aquellos que son usuarios de la información financiera, es decir, más aún del informe financiero. Por otra parte, también las instituciones dentro del sistema financiero, cooperativas, bancos, el tema de los proveedores. ¿Para qué necesitan contar o tener con un insumo clave que es producto de la auditoría financiera, que es el informe? Es justamente para saber en qué condiciones se encuentra la empresa. A través de un informe certificado, puedo entender y puedo arriesgarme a conceder un crédito. Si los estados financieros están maquillados, están adulterados, con la finalidad premeditada de manejar un fraude para obtener un crédito alto, lógicamente las instituciones financieras, a través de un informe financiero, pueden evitar esto, ¿no? Entonces, tener mayor seguridad para la concesión de un determinado crédito. Bueno, dentro del proceso de ejecución y metodología es necesario y es clave señalar que luego de la fase de planificación tenemos la ejecución, pero de manera breve. Aquí lo que se hace es adecuar los papeles de trabajo. Por un lado, aquellos que suministrarán la empresa, y por otra parte, aquellos que indispensablemente, de acuerdo a los procedimientos contemplados por el auditor y el programa de auditoría, tenga que hacer el auditor. Dependiendo de los resultados de la evaluación del sistema de control interno, estarán definidos los procedimientos. Por el momento, solamente voy a enunciar que hay dos tipos de procedimientos: sustantivos y de procedimiento o de cumplimiento. Bueno, la parte final es necesario recalcar e identificar que, si bien los estados financieros muestran, reflejan, es la imagen del negocio, pero si estos estados financieros no cumplen con las premisas, con las características, no son objetivos, no son confiables, lógicamente
existirá una desorientación, existirá una toma de decisiones no acertada, inoportuna, y ahí viene la razón de ser de la auditoría financiera. O sea, determinar la razonabilidad de esa información tanto económica como financiera. Y que no solamente incide a nivel empresarial, sino también la connotación que tiene es para los órganos de regulación, de control, de fiscalización, el tema de los otros aspectos que manejan en el contexto o en el entorno.